solamente la idea, porque el otro no. Jesús vino a darnos a conocer al Padre, porque en su esencia Él es Dios. Es uno con el Padre. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros vino a darnos a conocer a Jesús. Porque cuando vemos a Jesús, vemos al Padre. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa idea, a lo mejor Dios permitió que la repitiéramos mucho para que se quede ahí grabada. Y, a ver, ¿cómo es en la vida práctica la relación de Dios como Padre? Cuando uno ha perdonado a su Padre, cuando Dios ha quitado el estorbo de lo que nos permita verlo a Él como Padre. Y una prueba de ello es que, por ejemplo, los que vienen recién convertidos al Señor, muchos, les encanta Jesús. Porque Jesús es como un amigo para ellos. Y lo ven bueno, manso, que vino a morir por los pecados. Pero cuando miran al Dios del Antiguo Testamento, les da miedo. Y es un poco, ese Dios es como un ogro, un aguafiestas. Ese Dios es ese Dios que te tienes que andar con él un poquito así rígido, porque está dispuesto a castigarte. Y sobre todo cuando lees pasajes como algunos pasajes donde Dios dijo que los israelitas a veces entraban, los judíos entraban, los hebreos, a un lugar y ganaban, conquistaban cierto lugar, y entonces cuando eran lugares muy paganos que Dios sabía que ellos se podían contaminar, les decían, no dejen nada, no tomen nada, eliminen todo para que no se vean bajo por la tentación de quedarme con esto, con lo otro, que participe de las idolatrías de ellos. Hubo momentos en que Dios quiso que eliminaran toda una nación, no porque sea malo, sino porque Él sabía que el pueblo escogido se podía contaminar con ese paganismo, y entonces dijo, eliminen todo, aún a sus niños. Y eso a nosotros nos suena muy duro. Y la cosa es así que yo recuerdo cuando yo me convertí que me gustaba Jesús, pero no el Dios del Antiguo Testamento. Y no me atrevía a decirlo tampoco, porque si me parecía que si yo lo decía, pues Dios me iba a castigar. Entonces, cuando ya después que Dios quita esa imagen negativa del Padre que te ayuda a perdonar a tu Padre también terrenal, pues entonces empieza a fluir una relación tan fresca con Dios Padre, que lo ves como alguien tan amoroso, tan cándido, tan tierno, tan amoroso, y te acercas a Él sin miedo. O sea, te acercas a Él a disfrutarlo. Pasas tiempo con Él disfrutándolo, a Él como Padre. Y no es que la figura de Jesús no sea importante, pero en definitiva Jesús es Dios manifestado a los seres humanos para dárseles a conocer. Ni es tampoco que el Espíritu Santo no sea importante, porque es Dios mismo, y ya les hablé al principio de los 7 Espíritus de Dios, ahí en Isaías 11, es Dios mismo. Pero centrarme en la figura del Padre hasta me hace, ¿cómo decir?, me simplifica un poco ese concepto de la llamada Trinidad, que no es un término bíblico. Me hace como, me quita un poquito esa dificultad para ver a Yahweh, a Jesús y al Espíritu de Dios como un todo, como un solo Dios, no como entidades diferentes.
yo decía, por ejemplo, que si la meta por la cual nosotros creemos que Dios nos creó es para salvarnos, pues, ¿qué ocurre después que obtienes la salvación? Que tu vida ya se vuelve aburrida, porque ya tienes la salvación. Y bueno, digo, bueno, ¿y ahora para qué más vivir? No hay metas mayores. Y nosotros tenemos la tendencia, como los niños pequeñitos, de distraernos. Fuimos creados con un propósito, pero nosotros nos distraemos de ese propósito. Y el propósito, cuando vemos que Dios no solo nos escogió para salvarnos, no solo nos escogió para hacernos siervos suyos, sino que nos escogió para ser hijos y estar en constante intimidad con Él, pues eso hace que mis oraciones incluso cambien. Hubo una época en Cuba en que cuando yo empecé a estudiar mucho el libro de Juan y Dios me empezó a mostrar a Dios como Padre de esa manera tan bonita, y me empecé a acercar más libremente a Él desde otro punto de vista. Ya no pensaba en esas oraciones, hacer unas oraciones previamente calculadas, que tengan esto y que tengan esto otro, para entonces obtener algo de Él. Y yo le ponía un ejemplo a mi hija cuando aquello era pequeña. Ella se reía mucho, pero así actuamos a veces, que nosotros nos acercamos a Dios a veces de una manera un tanto manipuladora en las oraciones. Se nos ha dicho que antes de acercarnos a Dios en oración debemos, de hecho siempre estamos en su presencia, no tenemos que pedir permiso, porque Jesús rasgó el velo y nosotros tenemos una entrada directa al Padre por medio de Él. Pero se nos enseñó que primero hay que, paso número 1, paso número 2, primero tienes que entrar a Él con acción de gracias, empezar a dar gracias, después confesar los pecados, después no sé qué, no sé cuánto. Entonces, los cristianos aprenden un poquito a hacer oraciones manipuladoras. Por ejemplo, oh Padre, bueno, si primero pasa un tiempo cantando algo para obtener después lo que le van a pedir. O un tiempo confesando los pecados también para obtener, o sea, con la meta. No es que sea malo confesar los pecados y no es que sea malo alabarle, sino una cosa calculada. Yo le decía a mi hija, mira, tú no te acercas a mí y me dices, hermosa, sapientísima, tierna, dulce, comprensible, tierna madre, en esta hora vengo ante ti con la súplica de todo mi corazón humillado delante de ti, para que tú te dignes oír este pedido hecho de labios no mentirosos, con un corazón ferviente, anhelando que por favor en tu inmensa bondad y compasión me concedas el poder tener un vaso de agua. Mi hija a veces ni me decía, mamá, dame agua, me decía, entraba por la puerta así corriendo y decía, agua. ¿Ves? Una relación así, de que no calculada. Yo tengo que empezar primero alabándole, después confesando mis pecados. Imagínate si mi hija para pedirme un vaso de agua cada vez tiene que empezar a confesar sus pecados. Eso es algo tremendo. O en una relación, por ejemplo, de matrimonio, pero puse este ejemplo, ¿no? Yo muchas veces le he dicho al Señor, sí, ocurre mucho. Hay matrimonios que quieren tener relaciones íntimas con la luz apagada. ¿Está escuchando?
para que Dios no se escandalice. No, cuando Él inventó el sexo. Y no hay nada sucio en Él. Ni hay nada sucio en la relación entre un hombre y una mujer que claro, cuando en una relación tierna de amor, porque hay ciertas cosas Satanás pervierte el sexo y entonces pone ya Dios nos programó de una manera para la vida sexual y Satanás después nos desprograma. Está en Efesios 4, habla de eso. Dice que muchos se han endurecido, ocurre un endurecimiento a causa de violar ciertas leyes, porque la manera en que Dios nos programó de tan solamente tú sentarte al lado del amado, así cerquita así, y tocarse así los pelitos, así, tú sientes algo muy agradable. Pero cuando uno viola las leyes de Dios en el aspecto de la sexualidad, se pierde sensibilidad. Y entonces, hasta a veces lo que antes podría ser estimulante ya no lo es. Por eso es que las personas que caen en la pornografía son engañadas por el diablo. No es que si ellos mismos sean sucios, aunque muchas veces ellos se ven como sucios. No, ellos caen ahí víctimas del engaño buscando una experiencia mayor. Que no tiene que, es un sexo desprovisto de amor y que no es el sexo. El sexo se va. A veces a una persona hay cosas que unas cosas le dañan más que a otras. Pero hay personas que han recibido un daño y ni siquiera saben que eso está ahí. Y otros se han acostumbrado en la vida, ¿no? Unos han perdonado fácil, pero otros han buscado mecanismos para sobrevivir. Como por ejemplo, había una pareja de niños que los padres eran satanistas. Entonces los satanistas, ellos acostumbran dentro de eso con un satanismo muy profundo. Hay algunos satanistas que se llaman criadores dentro del satanismo, que la función de ellos es criar los niños, parir niños y tenerlos para entregárselos a Satanás. Y entonces practican algo en grupo que se llama ritual de grupo, donde el grupo se reúne, por ejemplo, y deciden violar a una víctima uno por uno, todos los miembros del grupo de satanistas. Y allí había unos padres que eran criadores y tenían una niña y un varón, o sea, un niño y una niña. Y en el momento en que necesitaron una víctima, pues se lo pidieron a ellos. Y entonces la niña fue muy dañada porque ella recordaba cómo su mamá, en el momento del abuso, cuando fueron a entregar al hermanito, la mamá cogió al hermanito para protegerlo y entregó a la niña. Pero ella sobrevivió a aquello. ¿Y cómo sobrevivió? Tratando de olvidar. Lo llegó a olvidar, porque es un mecanismo de la mente. Tú no puedes soportar un dolor tan grande a veces. Eso le llaman también los psicólogos del mundo que no tienen al Señor, trastornos disociativos. Algunos tienen varios nombres, esos diagnósticos, pero son personas que para sobrevivir a ese dolor, pues lo entierran. Pero eso va a salir, porque yo decía, es como meter un muerto bajo una alfombra, eso va a salir en algún momento de la vida. Y ella se convirtió, y como ya estaba convertida, y ya ella, generalmente Dios saca esas cosas cuando la persona ha alcanzado cierta madurez y conocimiento bíblico para que pueda soportar y enfrentarse a ese dolor. Y ya cuando ella empezó a sentir ciertos trastornos, no sabía por qué era, y en el momento de la consejería, cuando se oró, el Espíritu Santo le mostró cuál era su problema y tenía que perdonar, por ejemplo, a su mamá. Y claro, en casos así... ¿Tu mamá estaba viva todavía? No sé. No. Y también conocí en Cuba a una muchacha que
les pongo estos ejemplos porque lo normal es que si una persona tiene trastorno de este tipo, pues rápido la llevan a un médico. Había una muchacha que yo conversé con ella porque ella empezó a oír voces. Y cuando yo le conté que me contara toda la historia de su vida, por ejemplo, ella me contó la historia y yo vi que era en verdad algo muy dramático y muy doloroso. Pero vi que no tenía lágrimas. Ella no lloraba. Me contaba la historia así, sin ninguna lágrima ni nada, ni tenía rostro como que quería llorar. Yo le pregunté a ella, ¿y eso no te da ganas de llorar? Y ella me dijo, sí, claro. Y yo digo, ¿y por qué no lloras? Yo digo, porque yo... Y además sonreía. Ella sonreía. Yo le digo, ¿por qué no lloras? Y me dice, porque yo no puedo llorar. Hace muchos años que no puedo llorar ni aunque quiera. Yo sabía que había una atadura ahí y no sabía por qué, ¿no? Yo rápido así oré al Señor, Señor, muestra la verdad. Hasta que Dios me mostró y yo la guié en una oración. Yo le dije, bueno, mira, te voy a guiar en una oración como cuando te entregaste al Señor. Tú analiza la oración, si estás de acuerdo la repites y así hicimos. Pero es importante que tú entiendas, le dije a ella. Entonces ella empezó y la oración que yo la guié a hacer fue: renuncio a la mentira de Satanás, porque es una mentira de Satanás. Él no quiere que nosotros, nosotros no queremos sufrir y entonces Satanás te busca una alternativa para que no sufras. En lugar de echar tu problema, tu ansiedad, tu dolor sobre Jesús. Y la oración que le guié a hacer, y ella no lloraba mientras hacía la oración, muy normal. Padre, reconozco que yo he escondido mi dolor y he dejado de llorar para no sufrir. Y te pido que cancele esta atadura. Y ella oró normal hasta que yo dije en nombre de Jesús, y cuando terminó de hacer la oración, fue así, al momento. Yo misma me quedé asombrada porque no había tenido ningún caso así. Rompió a llorar así como una niña y ya era con sollozos, bien fuerte. Estuvo mucho rato llorando antes de que siquiera ella pudiera perdonar. Porque cuando eso se hace, muchas veces la persona no sabe ni qué perdonar, ni a quién perdonar. Pero en ese proceso de, por ejemplo, llorar, identificar mi dolor y ver específicamente cómo eso me hizo sentir, si me hicieron sentir sin dignidad, sin valor, lo que más te hiere y te daña y te duele es cómo te hizo sentir. Y Satanás ahí es donde se aprovecha y te pone, por ejemplo, como que tú no tienes valor, por eso te pasó lo que te pasó, eres indigno, o eres sucio, repugnante, malo. ¿Ves? Cuando tú reconoces eso, sabes, vas descubriendo con ayuda del Señor a quién tienes que perdonar y por qué. Y bueno, después que uno decide perdonar, pues uno en esos tiempos generalmente le explico a la persona detalladamente todo lo que les estoy explicando y las personas dicen sí con la cabeza y están muy de acuerdo. Pero cuando ya llega el momento de otorgar el perdón, empiezan a orar muy diferente a como les instruí que lo hicieran. Por ejemplo, si te tienes que perdonar a ti mismo y ya Dios te mostró por qué y has llorado tu dolor y has identificado qué cosas te tienes que perdonar, qué tienes contra ti todavía guardado. A la hora de perdonar, normalmente las personas que se tienen que perdonar a sí mismos y nunca antes lo han hecho, pues orando empiezan a orar. Padre, yo te pido, Señor, yo te pido que me perdones por lo que he hecho, por esto. Pero no se trata de que Dios te perdone porque ya lo hizo, sino que tú te vas a perdonar.
Y aunque les explico esto antes, me dicen, ah, sí, sí. Cuando llega el momento de la oración, de ellos hacer la oración, empieza, Señor, perdóname. Y les tengo que tocar, y decir, no. Di que tú te perdonas. Y cuando antes de decir yo me perdono por primera vez así, pues tienen ahí una lucha, las palabras no les salen casi. Si tengo que perdonar a otra persona, lo mismo. Señor, yo perdono a mi padre. No es Señor, perdona a mi padre, bendícelo, sálvalo. Ese es Dios. Pero ¿y qué? Yo tengo que decidir perdonar. Porque el perdón es una decisión a veces muy difícil. Porque el sentido de justicia que nosotros tenemos dentro nos dice, no, ¿cómo yo voy a perdonar eso? ¿Entiendes? Imagínate a alguien que le violen una hija o que le asesinen un hijo. Eso es muy difícil de perdonar al ofensor, de otorgarle el perdón de una manera verbal que Satanás te está oyendo para que Dios sí lo sabe todo. Y el enemigo quiere a veces que nosotros sigamos atados a alguien o a algo que nos pasó. Pues lo que más nos pone en la mente es ya yo perdoné. Y sobre todo yo decía si la persona ha muerto, porque me he dado cuenta de eso. Yo misma tuve que perdonar a una persona, a mi bisabuelo que ya había muerto, alguien con quien yo no tuve mucha relación así, porque él incluso estaba medio demente. Pero él, cuando nosotros los primos, las primas estábamos allá y caminaba bien lento, así teníamos que salir huyendo cuando lo veíamos, porque ya nos habían alertado, ¿no? Que el bisabuelo quería tocar a nosotros todas. Y entonces me crecí sin amor para él, más bien lo vi como un peligro siempre. Y nunca llegué a tener ninguna intimidad con él. Y cuando yo me convertí, que yo estaba en este proceso del perdón y Dios me trajo a la mente mi bisabuelo, yo no sentía gran dolor. ¿Por qué? Porque yo con él no tuve mucha relación. Como el ejemplo que tú pones, por ejemplo, de esta familia de tu hermana. Bueno, y ya de adulto, eso es algo que a lo mejor no te daña tanto, pero las cosas de niño, sí, dañan mucho. Pero si alguien te daña, pero está distante, no te daña como te dañaría, por ejemplo, una ofensa que recibieras de tu mamá, de tu papá, porque mientras más cercano y más yo ame a alguien y más significado tiene para mí, más grande va a ser la herida, ¿ves? Y yo recuerdo que ya él estaba muerto y Dios me mostró, tienes repugnancia hacia él, aún esa repugnancia, ¿ves? Es algo que le debo perdonar. Y entonces recuerdo, me sentí muy libre. Ya nunca pienso en el bisabuelo, pero a veces me venían pensamientos sobre el bisabuelo, lo que nos quería hacer. Y la mentira que había detrás que me ponía Satanás es que eso es porque había algo en mí malo que nunca nos llegó a tocar, porque nos advirtieron y todas las primas, pero fue alguien con quien no pude tener ninguna intimidad, sino de mi familia, ¿no? Y fue alguien a quien le tuve que otorgar perdón. Y había muchas cosas dentro de mí que yo no sabía que estaban allí, que Dios quería que yo perdonara. Y un mismo evento, en ocasiones, por ejemplo, me sucedía así que yo perdonaba a una persona por algo, pero a los pocos días Dios me mostraba algo más de ese dolor, desde otra arista. Es como coger una cebolla e irle quitando capas y capas. Y dice Juan 8:32, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, Él os guiará a toda verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y bueno, eso es un área, en el caso del perdón, es una de las áreas más conflictivas, más difíciles, pero también más liberadora cuando uno pasa por ese proceso de perdón. Juan, ¿cuánto, por favor? Juan 8:32, 31 y 32.
El rapto. Edu quiere preguntar algo. Ajá. No, ya está. Si alguien más quiere preguntar algo. ¿Preguntas, don George? ¿Preguntas? Mi pregunta era algo de comer, pero nada de... Sí, todos tienen hambre. No, con respecto a lo que dijo hermana, por ejemplo, de verdad que uno asocia el baño, que es algo como sucio y no sé qué más. Pero cuando yo tenía 4 años, mi papá había viajado a una ciudad al norte del Perú porque veía que no tenía mucho futuro en donde estaba trabajando en una universidad por ahí en Trujillo y tal. Entonces, en el desierto, como todo desierto, hace mucho calor y está seco. Y yo estaba deshidratado y no tomando, yo siempre he sido medio seco así toda la vida, ¿verdad? Entonces nunca he tomado mucha agua tampoco. Resulta que cuando ya nos estamos yendo, el hotel quedó vacío, solamente estaba el tipo que atendía y estaba leyendo un periódico. Entonces yo le digo a mi mamá, necesito ir al baño. Entonces dice, bueno, pero teniendo yo 4 años, me dice, bueno, pues ven un momentito, mientras mi papá tenía un carrito que no lo podía dar la vuelta como un Volkswagen en cualquier parte, en un sitio con mucho espacio porque no giraba mucho el volante, ¿no? Tenía bastante espacio, entonces era toda una maniobra y toda una cosa para poder dar de vuelta el carro. Era un experto. Y entonces yo a los 4 años me dirijo, incluso paso por delante del tipo este, pero el tipo ve gente de esta altura, nunca está viendo un niño, ¿no? Entonces alguien pasa por ver un niño por ahí, subo al baño, subo las escaleras, al otro piso, entra al baño, tranca la puerta, se sienta y no puede hacer nada. Y le entra una desesperación, se me entra una desesperación, porque yo digo, y ahora, este tipo de abajo, y mis padres fueron a dar la vuelta quién sabe a dónde, y además tendría que otra vez vestirme, salir, y todo un lío. No tengo a nadie. Cuando yo digo no tengo a nadie, ¿cómo que no tienes a nadie? Sí, sí. Tengo a Dios. Entonces oro a Dios. Señor, ayúdame. Amén. Cuando digo amén, ¡pum! Cae una pelota en el lago. Y eso no podía pasar porque estaba completamente con toda la deshidratación. Pero cuando ese para mí es el primer milagro de mi vida, porque algo que era imposible fue inmediatamente resuelto. Y entonces, cuando yo estaba en la selva así que se me empezó, entonces el Espíritu me ha dicho, ¿te acuerdas cuando eras un niño? Entonces con la fe de un niño, uno pide y aparece un milagro. Claro, es verdad. Sí. ¿Qué te conmueve ahora cuando estás hablando de eso? Muy bueno. Bueno, con respecto a eso, mi hermana menor y mi madre éramos como los llorones en la casa, ¿no? Yo no Mi soy papá, llorona, no te y mi papá y mi hermano menor y mi hermana la que me sigue, pues ellos eran los que podían ver ahí las cosas ahí y no les movía nada el alma, ¿no? Y yo decía, pero bueno, de todas maneras yo conozco que mi hermana era sensible también, porque ella me quería mucho y un día que yo fui de viaje. ¿Te conmueve que Dios te haya hecho sensible? ¿O que te haya dado No sensibilidad? sé, ya estoy acostumbrado ya a vivir con eso, que ya no sé cuál sería la razón, pero me conmueven muchas cosas, a veces por diferentes razones. No, y Dios mismo, lo que Dios hace. Porque lo que pasa es que yo también fui muy rebelde en mi juventud. Estuve más de casi, no sé, 30 años fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia, no, fuera de la congregación, fuera de la hermandad cristiana. Y viví una vida relativamente disoluta, trabajaba, era responsable en ciertas cosas, pero de todas maneras vivía como cualquier mundano.
Entonces, a mí me duele eso, o sea, cuando yo me siento así, que me aflora un sentimiento así de, es por haber abandonado a Dios, porque si hubiera seguido siendo fiel, él podría haberme usado para muchas cosas. Ah, sí. Ay, lloran. Eso no sabe qué. ¿Cómo decirte? Cómo yo disfruto poder de verdad tener intimidad con los hermanos. Porque casi siempre los hermanos en la iglesia se ponen una máscara. Ah, no, eso sí. Eso es Por ejemplo, algo. aquí la máscara esta le cabe casi hasta los pies. Realmente yo lo quiero mucho. Venir, a ver, Señor, tengo algo contra ti, muéstrame. Y Él nos va a mostrar a todos, porque a veces puede haber algo escondido, a lo mejor no. Pero la persona que más trabajo nos cuesta perdonar es a nosotros mismos. Sí, sí. Porque en el momento en que te confrontas con tu dolor, Dios te confronta y tú quieres perdonar, empieza a salir de tu boca y de tu mente pensamientos y de tu boca palabras como, ¿pero por qué hice eso? Eso no tiene perdón. Pero ¿cómo pude haber yo sido así? ¿Ves? Pero aún así. Yo, bueno, digamos, no sé si será una ventaja o qué, pero como mi padre, encima de que trabajaba mucho y qué sé yo, por ejemplo, los fines de semana él descansaba mucho y a veces, alguna ocasión, salíamos a viajar. A mí me encantaba mucho ir por ahí mirando por la ventana, todo, o sea, me gustaba viajar. Pero si él estaba muy cansado, pues mira, no había salida, pues había que inventar, yo creo que es como jugaba uno por ahí, pero no estaba uno con su padre, ¿no? Pero tuve la suerte de que el padre de él, mi abuelo, él sí tenía mucho tiempo para mí, entonces para mí fue como mi padre espiritual, Claro, ¿no? suplió esa Sí, necesidad. entonces yo después decía, mi padre es como un hermano, porque, o sea, él no pudo, pues no pudo, de hecho tenía un problema con él, porque aunque, o sea, en ese proceso de perdón me di cuenta, pero también tampoco él no deja de ser mi padre, entonces había cosas, ¿no? Pero después me di cuenta, bueno, es que en realidad él hizo lo mejor, creo que dentro de sus circunstancias. Yo creo que a los 18 años estaba trabajando, era una familia muy pobre, todos fueron profesionales, o sea, porque en realidad apoyaron a los hermanos, o sea, no fue una familia desunida. Entonces digo, oye, ojalá nosotros podamos tener esa unidad. Pero lo de mi abuelo fue una gran ayuda realmente, ¿no? Claro. Yo sentí que él, ese es como mi padre espiritual. Además me enseñó muchas cosas. Él siguió como él pensaba, o sea, hacía como problemas de lógica. Pero yo lo que quería decir sobre esto era que una vez sí me molesté con Dios, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, quizás me haya molestado indirectamente muchas veces con el mundo, y decir, no, esta es la circunstancia en las que vivo aquí, ¿no? Pero una vez me molesté mucho porque algo no me salió bien y entonces, tú sabías esto, tú no has hecho nada al respecto, qué sé yo. Entonces digo, y de repente abro a los mismos minutos, estoy abriendo un cajón de algo y veo que ya estaba completamente equivocado. Yo no tenía nada que ver, que era yo mismo que había colocado algo en un sitio que no era el que normalmente lo colocaba, y me acordé que sí, yo soy yo mismo, y dije, nunca más le acuso a Dios de nada, porque él no tenía nada que ver con este asunto. Entonces, de ahí en adelante fue como un respeto. Pero, de todas maneras, aunque yo entendía que el Padre, ese Padre que nos ama, es superior a los padres humanos, siempre había un poquito como el Antiguo Testamento, así, ¿no? Que un poquito severo, ¿no? Sí, sí. Pero mucho menos de lo que un recién converso piensa, que no, cuidado, el Señor es medio cruel, ¿no? Siempre le dije, no, aún en el Antiguo Testamento también dice que es misericordioso, también dice un montón de cosas, dije, no, Él es verdaderamente, además, yo estoy seguro, yo le oro a mi Padre, también le oro al Hijo, pero al Padre yo le oro.
Pero una vez escuché de un pastor que lamentablemente lo crió un padrastro y que la madre se lo puso como si fuera su padre biológico. Pero su abuelita una vez lo llevó cuando era muy pequeñito a ver a conocer a su verdadero papá. Y fue la única vez que lo vio. Entonces un día quiso, la mamá todavía vive, y ella tiene ya casi 90 años. Y él le quiso decir a su mamá, mamá, ¿por qué tú no me hablas de eso? ¿Por qué tú no me dices la verdad? Y ella, no, no, Luis es tu papá. Y te agarró la carta esa con él. Entonces, yo creo que ahí hay un problema pero él, refiriéndose a Dios, dice, cuando yo llegue al cielo, una de las cosas que yo quiero hacer es saltar y sentarme en las rodillas de mi padre. Oye, cuando yo dije, ¿qué esa que yo le dije, yo sé, ¿cómo es eso? Si Dios ni siquiera lo podemos mirar y este tipo está pensando en sentarse en las rodillas. ¿Te acuerdas de la imagen que yo les dije que yo tuve? Y entonces después dije, pero en su gran inocencia, en su gran ingenuidad, ¿quiénes verán a Dios? Los que están de corazón puro, limpio, ¿no? Claro. Entonces dije, Él me va a enseñar mucho, porque quizás a Él no se le permita, o no sé cuándo se le permitirá, que Él pueda sentarse realmente en las rodillas del Padre, pero por lo menos el tener ese pensamiento, con una relación revolucionaria. Mira, qué bueno que tocaste eso. Es un pensamiento puro acerca de Dios. Sí, el puro. Y a mí me ocurrió que cuando yo estaba estudiando el libro de Juan y él me estaba dando la perspectiva esa del Padre, y yo estaba llorando, ¿no? A causa de eso que yo estaba meditando, y así arrodillada llorando, así. Yo precisamente estaba en una silla de mi casa, así, la silla, y yo arrodillada al piso y apoyada así, los brazos en la silla llorando. Y sabe la imagen que Dios me dio en ese momento, yo se lo conté a él, como de un padre con una barba que me tenía sujeta aquí, sentada en sus piernas, y que yo entonces jugaba con su barba. ¿Entiendes? Una relación de que ahí no hay nada que me impide llegar a él. Él quiere que lo veamos así, ¿no? Como alguien que tiene una relación personal contigo y que te ama a ti de manera personal. Y yo no sé si a lo mejor ustedes quieren terminar o algo, porque no quiero usar el rap. A ver, ¿qué quieres preguntar del rap? No, yo solamente estoy sirviendo de guía. ¿Y pueden ser algunas preguntas fuera del tema? ¿O algo? Sí, claro. No preguntas nada. Si quieres. Bueno, ya está callado. No pregunta nada. Pero él está rumiando, él está meditando. Lo que sí hay es que la hermana tiene unos videos que quiere enseñarlo. Cómo mirarlo ahora en el... Sí, está Ahora tiene una peli, Ah, sí. cómo mirarlo y verlo ahí en el video, que son importantes. Sí. Y luego vemos una peli más o menos si quieren. Y lo que sí también podemos hacer es comprar algo para comer, para cenar. Huevo revuelto. ¿Ah? Bueno, me acordé de Mauricio Huevo revuelto. por una cosa. ¿Huevo revuelto? Sí. Y té. Pero iban a preguntar algo Pero que... esa es mi idea. Sí, yo Unos pensaba. huevos revueltos. Pero si quieres preguntar algo que a lo mejor hasta quede ahí... No, Aunque hemos hecho... pero Cebolla. Pero para el león. Nada, pero Lo que pasa es que cuando estábamos haciendo el curso ese de Cairo, ¿no? No sé si yo creo que sabes cuál es ese curso. Entonces le pidieron a Mauricio, ¿Hay ahí algo que no se deba grabar? Para si no detener... Pues sí, algo íntimo. no, es pues una eso, cosa, bueno, es que esa- Porque si lo van a espero que hacer- él no piense que, bueno, pues todo se borra después, se edita y... Pero no, yo no creo que es una cosa... Ok, yo sí puedo Ok, hacerlo. mejor que se grabe todo y después... Sí. Mira, Además... el hermano le dicen a Mauricio, ore por el hermano Jorge. O sea, cada uno oraba por alguien en particular. ¿Y quién oraba por ti, Mauricio? Mauricio, entonces, bueno, en ese momento, porque después hubo otras oraciones que me tocaba otro orar por mí y yo ya oraba por otro. Sí. O sea, íbamos cambiando. Pero cuando empezaba a orar el hermano, él oró por lo que sea, pero no por mí. Entonces yo decía, oye,
¿por qué será, no? ¿Será que me tiene alguna cosa o será por lo que sea? Pero bueno, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? Y entonces ahora cuando yo estaba escuchando de que la gente dice, Señor, yo me voy a perdonarme a mí mismo, entonces yo, no, Señor, perdóname, el mismo problema, ¿no? Sí. ¿Cuál es alguna otra? Algo así como una cena. Bendice Luis. Nada, ¿A ustedes les parece que le fue provechoso este tiempo? Sí, bastante. Yo sé que varias conclusiones y todavía estoy pensando en cosas. No, es que es importante el poder conocer bien la palabra del Señor, conocer al Señor. Hoy por la mañana Eduardo mandó un mensaje que me quedé pensando realmente, porque el texto fue donde el Señor decía de que nunca os conocí, de que Mateo 25, entonces, y yo me puse a pensar, hay personas que nosotros conocemos y ni siquiera tenemos relación con esas personas, pero que los conocemos. Y yo me puse a pensar de que es necesario realmente tener una relación, una intimidad con el Señor. Que tú conozcas al Señor y que Él te pueda conocer a ti. Por supuesto que Él conoce todo y sabe todo, pero ¿será que estamos seguros de que conocemos al Señor? Tenemos esa relación íntima con Él. De decir que yo le conozco y Él me conoce a mí, Él es mi Padre. Porque el conocer a una persona implica varias cosas. Intimidad. Sí, es intimidad. Inclusive os convertís en cómplices. Es tanto la complicidad que existe cuando hay una intimidad muy fuerte, de que el vínculo es tan fuerte que es como que irrompible, de que comienzas a depender, de que hay una parte de ti en Él y Él en ti. Y es necesario porque hay tantas cosas que muchas veces podemos pasar por alto. Y por eso es necesario estudiar la palabra del Señor con algunos hermanos también. Porque ahí podemos ver las cosas de un otro punto de vista, de una otra perspectiva. Y eso es bastante provechoso y rico. Porque a veces nosotros tenemos una idea errónea o una idea equivocada sobre algo. Pero al escuchar a un hermano, que es el mismo Señor hablando tal vez tienes una respuesta de algo que estuviste preguntando al Señor. Entonces, fue de mucho provecho. Y que yo creo que esto tiene que ser más bien una motivación de que continuemos indagando, continuemos aprofundizando la palabra del Señor y qué es lo que realmente el Señor quiere hablar, porque el Señor quiere una intimidad con nosotros. Claro. El Señor no quiere que solamente estemos el domingo o solamente le pidamos, hermana María, ¿puedes compartir algo con nosotros? Sino que nosotros propios estar, Señor, háblame, enséñame eso, Lo que cantábamos al principio, que Él nos llamó a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero el problema está en que, como Dios es infinito, por mucho que conozcamos de Él, siempre hay cosas nuevas que aprender. No siempre es que esté erróneo. Por ejemplo, si yo te pregunto de esa mesa cómo es, y tú me puedes decir es amarilla y con tal forma, pero después se lo preguntas a hermano Jorge y entonces le suma algo más y dice es de madera. No son informaciones contradictorias, sencillamente que él lo está viendo desde un ángulo nuevo que Dios le está mostrando, ¿ves? Y puede ser que haya un tercer hermano, Mauricio, y entonces él diga, sí, es de pino, y el pino tiene estas características, va a ser o no duradera. Está viendo también la mesa, pero desde otra perspectiva. Y por eso el venir de manera corporativa como cuerpo no es ese ejemplo católico de que hay uno enseñando y el resto oyendo, sino que todos pueden participar y enriquecerse mutuamente con su idea. Eso es muy bueno. Y porque Pablo mismo, por ejemplo, eso que tú decías de conocer a Dios,
Y claro que es un proceso de estarle conociendo siempre. Por eso es que él le dijo a los corintios, conociendo a Dios, o más bien, rectificó, siendo conocidos por Él. Porque Él sí nos conoce enteramente, pero nosotros tenemos que ir aprendiendo Sí. todos los días. Pero bueno, por lo menos mi modesto aporte era decirle que Él es un padre diferente a como nosotros nos los imaginamos a veces, que nos los imaginamos como una sombra perfeccionista que está allí mirando, esperando allí a que nosotros nos equivoquemos para entonces venir y hostigarnos. Látigo. Y entonces le damos también látigo a los hermanos. Y la mayoría de las prédicas no son sobre las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La mayoría de las prédicas están enfocadas hacia nosotros mismos. Que tenemos que cambiar, que esto, que no es nosotros, pero a mí me edifica mucho cuando yo oigo hablar de Él, que nosotros hasta sí aprendemos, vamos aprendiendo, pero aprender de Dios es lo que nos cambia, hasta la forma de orar, la actitud para orar. Por ejemplo, yo les decía a ellos que hace años atrás, cuando yo empecé a tener esa visión, que Jesús, todo lo que hizo, todo lo que vivió, las oraciones que hizo fue para dar gloria al Padre, hasta cambiaron mi forma de orar. Y el cambiar mi forma de orar hizo que viera las respuestas de una manera mucho más poderosa. ¿Por qué? Porque si había una persona que me pedía orar por sanidad, yo no me centraba en su problema. Me centraba. Acuérdate que el Hijo oró pidiéndote que tú le dieras gloria a Él para que tú recibieras gloria. Le dieras honra a Él para que tú recibieras gloria. Y lo que me interesaba era que a través de mi oración, no es porque no quisiera al hermano, pero es un nivel un poquito más profundo de que a través de la oración recibiera a Jesús, el nombre de Jesús, honra, para que el Padre fuera glorificado en Él. Y cuando yo hice ese sencillo cambio y me apoyaba en promesas de la palabra, como por ejemplo, de cierto digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y mayores que ésta hará, porque yo voy al Padre. Era todo alrededor de la obra de Jesús y de la gloria que he recibido al lado del Padre y de la gloria que tenemos en Él. Pues Dios empezó a obrar unos milagros asombrosos que yo no me los esperaba. Muchos de ellos ni mis hermanos de la iglesia lo saben, porque después yo no salí corriendo al culto a testificar, miren, estuve de visita y pasó esto. Muchas experiencias, casi todos los días. Y no me, ¿cómo decirte? No estaba así viendo, ay, Dios hace unos milagros tremendos. Cuando llegué a Escandinavia eso se apagó. Porque cuando yo llegué a Suecia, yo vi la sed que la gente tenía en Suecia. ¿De qué era? ¿Del Padre o de Dios? No, era sed de ver milagros. Entonces a mí se me empezaron a quitar un poquito los deseos, como de orar, porque yo veía que era tanto enfoque en ver, en el milagro como tal, y en hacer milagros, y en el poder, y en que se me fui apagando en eso. Yo lo tengo que confesar. Bueno, no sé, tal vez en mi país otra vez puede estar así con personas y compartir, hasta todo un discipulado de oración con líderes, con personas que estaban en una iglesia que en liderazgo. Pero revolucionó, lo que quiero decir es que revolucionó mi manera de ver incluso la oración. Que a veces vamos orando a Dios, ay Señor, porque hasta por los familiares, Señor, salva. No es que yo voy a convencer a Dios, porque bueno, si no, se van al infierno. Está bien. Amén. Yo creo que debemos terminar por el asunto.
que a lo mejor las niñas Mm. están un poquito de penitencia esperando por nosotros. Vamos.